Puedes tener la propiedad más linda, el guión más prolijo y más producido, o la edición más estética que hay, pero si tu hook es una basura, todo el resto del video no va a tener resultados, ni tampoco te va a generar leads calificados ni oportunidades. Así que en este video te voy a mostrar exactamente qué tenés que decir en los primeros 3 segundos, y también vamos a ver el tema de las estructuras de los guiones, cómo cambian los hooks que tienen como objetivo captar y los hooks que tienen como objetivo vender. Y también vamos a repasar lo que es el contenido para tu marca personal inmobiliaria y cómo potenciarlo con hooks que atraigan a tu avatar ideal. Lo que pasa es que cuando no le funciona un video a algún agente inmobiliario o algún asesor o algún dueño de negocio de inmobiliaria, es que le echa la culpa a Instagram. Dicen que justamente Instagram no es para el rubro porque genera leads descalificados. O también lo que pasa es que le echa la culpa al algoritmo o a la calidad de grabación del video. Hoy en día el problema del 80% de las personas que hace contenido en cualquier tipo de red social está en la retención. ¿Y cómo se aumenta esa retención? Mejorando el hook, haciendo tu hook más potente, haciendo foco, poniendo energía y poniendo ganas a lo que es la creación del hook. Para esto hay estructuras y hay formas de crear el hook de manera más potente para que funcione aún mejor y como consecuencia todo tu contenido tenga mejores resultados, puedas generar más captaciones, más ventas y más leads calificados. Pero bueno, lo que quiero que te lleves de esta intro es que hay que tener muy en cuenta el tema de la retención, y la retención, la única forma de mejorarla es haciendo más potente tu hook. Así que ahora vamos a ir a un gráfico, te voy a mostrar exactamente lo que tenés que hacer y cómo crear hooks inmobiliarios para captar más y vender más por redes sociales. Bueno, lo que tenés que entender primero es que todas las plataformas, tanto Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, miden lo mismo, ¿bien? ¿Qué están midiendo las plataformas? Justamente la retención. ¿Qué es la retención? Bueno, es justamente cuántas personas se quedan en tu video a lo largo del tiempo. Se representa con un gráfico muy sencillo que es este. Una variable es retención, la otra variable es tiempo. ¿Cuántas personas, cuántos ojos se quedan viendo tu video a lo largo del tiempo? Mientras mayor sea el porcentaje de retención, mejor posicionado va a estar tu video y mejores resultados va a generar, ¿no? Ahora, ¿qué es el hook? El hook son los primeros 3 segundos de este video. Acá justamente lo grafiqué con rojo para que te des cuenta. Si nosotros logramos captar más ojos en estos primeros 3 segundos y lograr que más ojos se queden a lo largo del video, en estos primeros 3 segundos el video va a generar mayores resultados. Justamente acá se decide todo, ¿bien? Acá lo que pasa es que ocurre un efecto que yo le llamo efecto en bucle, que lo que pasa es que si hay un hook fuerte o un hook potente, el video como consecuencia va a tener más visitas con una alta retención, bien porque esas visitas se van a quedar viendo el video por justamente el hook fuerte, y esa alta retención lo que va a lograr es que tengamos el algoritmo a favor y cada vez nuestro video se posicione mejor. Toda esa gente que entra por el algoritmo a favor otra vez cae en el hook fuerte y se genera este efecto en bucle que hace que más personas lleguen a nuestro video y que el algoritmo nos posicione mejor, es decir, que más personas calificadas lleguen a este video. Lo que quiero que te lleves es que el hook no es un detalle más del video que simplemente le podés poner poca energía o podés dedicarle muy poco tiempo. Es todo lo contrario, literalmente es a lo que más le tenés que dedicar energía, y es la decisión que hace que tu audiencia frene el scroll y que justamente pare a ver tu video. ¿Por qué es importante? Porque en el hook, yo esto siempre lo digo y siempre se lo digo a mis clientes y a la gente con la que estoy trabajando, y es que es una decisión, ¿bien? Y es una promesa que le haces a tu audiencia. Es una promesa que le haces para que se quede a ver a tu video, y en tu video tenés que cumplir con esa promesa. Es el elemento más importante de la estructura de un video. Un buen hook es el amigo del algoritmo, ¿bien? Esa promesa tiene que ser diferente según a quién le estás hablando y cuáles son tus objetivos, ¿bien? Es decir, si nosotros creamos contenido para captación, para venta o para marca personal, es por esto que un hook de un video de marca personal no puede ser igual al de un video de captación, ni tampoco claramente a un video de venta de una propiedad, en donde vas a mostrar esta propiedad y vas a nombrar sus beneficios, y este video va a tener una estructura totalmente diferente a lo que es un video de captación o de marca personal. Antes de explicarte a fondo cómo crear un buen hook para tus videos inmobiliarios, tenés que entender
sí o sí que hay tipos de contenido y existen pilares de contenido que tenés que respetar, ¿bien? El primero es el de la marca personal, claramente. La marca personal funciona para construir confianza, generar que tu avatar te elija antes de conocerte en persona y antes de realizar cualquier tipo de operación, ¿bien? Antes que nada, estos tres pilares son los que tocamos e ideamos justamente un plan de contenido en el programa para atacar cada uno de estos tres pilares y poder hacer que tu contenido sea un ecosistema, ¿bien? Que la persona caiga en un funnel de contenido que no es un funnel literal, pero sí es un funnel de emociones, ¿bien? Tanto confianza, después cae en el contenido de captación o de venta, dependiendo de qué es lo que quiera la persona. Pero sí es que hay un funnel detrás de todo el contenido que es un funnel más emocional. Y para ello el contenido de marca personal es fundamental porque cumple un rol en donde nos posicionamos como autoridad y generamos justamente confianza en esa persona antes de cualquier otra cosa. Después tenemos el contenido de ventas, ¿bien? El contenido de venta le habla al comprador, muestra lo que tenés de una forma que genere consultas reales. Y por otro lado tenemos contenido de captación, ¿bien? Este contenido le habla directamente a un propietario calificado que quiera vender y convertimos su dolor en una consulta. Bueno, ahora que ya entendés y ya tenés un panorama de los tres pilares o los tres temas fundamentales de contenido que tenés que tener si tenés un negocio inmobiliario, esto es fundamental y lo tenés que tener sí o sí, no hay excepción. Si no tenés esto, tu competencia te come, el mercado te come, literal. Tenés que entender que, bueno, estos tres tipos de pilares tienen una estructura definitiva. ¿A qué me refiero con una estructura? Básicamente, cada tipo de pieza de contenido que salga de estos tres pilares fundamentales va a tener una estructura. Esa estructura es, para simplificar, es hook, desarrollo y call to action o llamado a la acción. Está el hook, el desarrollo y el call to action. Ahora, la estructura es siempre la misma. Lo que cambia es el desarrollo, bien, simplemente esta parte de acá es el desarrollo, dependiendo del tipo de contenido al que apuntemos, bien. Pero hay una particularidad y es que si el hook falla, cualquier tipo de desarrollo va a fallar. Quizás hiciste un desarrollo perfecto en donde aportás muchísimo valor o es tan bueno que literalmente tenés la seguridad de que ese video quizás se va a hacer viral, pero simplemente por el hook eso no pasa. Si el hook falla, el desarrollo no va a importar y todo el resto del video tampoco va a importar. Entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta el hook y es a lo que más le tenemos que hacer foco. Ahora, vamos a ver cómo crear hooks perfectos. Claramente, como esto no es un video de marketing genérico o no te estoy enseñando marketing para que apliques en general, sino que es más bien anichado a inmobiliarias y al rubro inmobiliario, te voy a enseñar exactamente cómo crear hooks para tus objetivos en concreto, ya sea vender una propiedad, captar más propiedades o forjar tu marca personal inmobiliaria. Para el contenido de marca personal, que es justamente el contenido que genera confianza, que genera conexión con tu audiencia, antes de que te conozcan en persona o que realicen cualquier tipo de operación, tenemos tres estructuras principales, ¿bien? O tres pilares fundamentales con los cuales nos podemos apalancar para crear buenos hooks. Bueno, cambié de setup por una cuestión de comodidad. Así que seguimos. Existen tres tipos de hooks para el contenido de marca personal, ¿bien? Contraste, afirmación polémica o intriga personal. El hook de contraste es básicamente nombrar dos situaciones opuestas en una sola línea o en una sola oración, ¿bien? Por ejemplo, de no vender nada en 6 meses a cerrar 4 operaciones en un solo mes usando redes sociales. ¿Por qué funciona esto? El cerebro no puede ignorar el contraste, ¿bien? Genera una intriga inmediata sobre cómo pasó de un extremo al otro. Entonces es por eso que funciona muy bien más para el nicho inmobiliario. Ahora, afirmación polémica, fórmula. Una frase que desafía lo que el avatar, o sea, tu comprador ideal, cree que es verdad, ¿bien? Está desafiando la realidad o lo que él cree que es verdad, entonces por eso se va a quedar para ver si es real o no es real. Por ejemplo, las redes no funcionan para inmobiliarias y con lo que publican, sinceramente, tienen razón. Por ejemplo, ese sería un hook para el nicho inmobiliario, en mi caso sería mi avatar, que son justamente dueños de negocio de inmobiliaria. Ahora, ¿por qué funciona este tipo de hook? El avatar siente que lo están desafiando
y necesita escuchar el argumento completo, como les dije antes. Ahora, hook de intriga personal. Acá estamos hablando de que es una experiencia real, incompleta, que obliga a la audiencia a seguir escuchando. Por ejemplo, cometí un error en mi primera operación que me costó un cliente y 3 meses de trabajo. Ahora, abre un loop mental que el cerebro necesita cerrar. Es por eso que funciona. Nadie para un video que empieza con una historia sin terminar. Necesita terminar de ver la historia que arrancaste a contar en el hook y que abriste en el hook. Por eso funciona muy bien. Es un hook de intriga. Como ven, el objetivo de los hooks del contenido de marca personal no es vender, ¿bien? Es generar conexión emocional. Si bien estos tipos de hooks atacan emociones, generamos conexión emocional y energética con tu avatar para que las decisiones que tomes con ellos en el futuro tengan menos fricción. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos más para este tipo de hooks. Por ejemplo, pensé en abandonar el rubro de bienes raíces. Te cuento el porqué. Bien, acá estás ya contando una historia. Este sería el tipo de intriga personal. Después, el momento exacto en el que entendí que vender propiedades no tiene nada que ver con las propiedades. Ahí este hook sería una afirmación polémica. Bien, estamos nombrando que el vender propiedades no tiene nada que ver con la propiedad en la que estás vendiendo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el marketing que hagas. Después el desarrollo claramente es totalmente diferente. Te das cuenta que literalmente estás haciendo una afirmación que resuena con tu avatar. Otro ejemplo, por ejemplo, después de cerrar más de X operaciones, te voy a contar lo que nadie te dice del rubro. Como ven, este tipo de contenido no tiene como objetivo vender, no tiene como objetivo captar, sino que tiene como objetivo posicionarte como autoridad y generar confianza y generar ese tipo de conexión energética con tu avatar. Después tenemos los hooks de captación para justamente captar propiedades a través de redes sociales. Esto se puede usar tanto como para contenido orgánico como para anuncios, bien, para meta ads. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos hooks? Nombrar el dolor del propietario tan bien que siente que lo estás describiendo justamente o lo escribiste para él. Va a sentir que le estás leyendo la mente. Esto probablemente te pase a vos, me pasa a mí, me pasa a cualquier persona que consume redes sociales para cualquier tipo de fin, pero muchas veces lo que pasa es que escuchás un video y decís, este tipo creo que me leyó la mente. Bien, esto es lo que tenemos que lograr con este tipo de hooks. Existen también 3 tipos, ¿no? Dolor directo, la paradoja y el costo invisible. Como ven, cada uno de los objetivos, tanto para marca personal, de captación y hooks de venta, tienen tipos diferentes de hooks. Vamos, por ejemplo, con el de dolor directo. Vamos con la fórmula de este tipo de hooks. Acá tenés que nombrar la situación exacta que está viviendo el propietario. Si tu propiedad lleva más de 60 días publicada y nadie hace una oferta seria, ¿por qué funciona? La especificidad genera identificación, bien, y el propietario siente que ese video es literalmente para él y para su situación actual. Después tenemos la paradoja. ¿Cuál es la fórmula? 2 datos que no deberían ir juntos, pero que el propietario está viviendo en ese momento. Vamos con un ejemplo. Tuviste visitas, tuviste llamadas, tuviste contacto con leads, pero nadie te compró. Te voy a explicar exactamente qué es lo que te está faltando. O tuviste visitas, nadie compró, te explico exactamente el porqué. Ahora, ¿por qué funciona este tipo de hooks? Describe una situación frustrante o un dolor del avatar que el propietario no entiende. ¿Bien? Cuando alguien no entiende algo, necesita la respuesta. Es por eso que en la paradoja lo que logramos es que se queden a ver esta respuesta a su dolor, ¿bien? O a su situación actual. Por eso es tan potente. Claramente estos son tipos de hooks que son los que ya están probados y ya sabemos que funcionan. Después, hooks vos podés armar el que vos quieras. Pero estos tipos que te estoy nombrando ahora son los que mejor funcionan, son los que ya probamos con los clientes y son los que nos están dando captaciones, ventas y los estamos posicionando como marca personal. Después tenemos el costo invisible, ¿bien? El costo invisible, su fórmula es básicamente mostrar lo que le está costando actuar en plata real, en números reales. Puede ser plata, puede ser cualquier tipo de métrica, tiempo, etc. Cada mes que tu propiedad no se vende, te está costando más de lo que crees. ¿Por qué funciona esto? Las personas se mueven más por la pérdida que por la ganancia. Cuantificar el costo o cuantificar en números, bien, esa pérdida de no actuar o de no tomar acción con vos va a generar una urgencia.
Es por eso que es tan potente. Con el costo invisible generamos urgencia. El hook de captación perfecto hace que el propietario piense: esto es exactamente lo que me está pasando hoy en día, y resuene tanto con vos que como consecuencia crea que sos justamente la mejor opción que tiene él para trabajar juntos. Vamos con ejemplos que hice para este tipo de hooks de captación, ¿bien? Si tu propiedad lleva más de 60 días publicada y nadie hace una oferta seria, esto es para vos. El error que comete el 80% de los propietarios de la zona X cuando intentan vender solos. 3 cosas que revisaría en tu propiedad antes de bajar el precio. Después el otro, el que ya nombramos: tuviste visitas, tuviste llamadas, tuviste leads, pero no cerraste con ninguno. Te explico el por qué y cómo solucionarlo por tu cuenta. Ahí ya estamos nombrando y ya estamos resonando con nuestro avatar ideal propietario, ¿bien? O sea, aquella persona a la que le queramos captar propiedades. Ahora, después tenemos el hook de venta, ¿bien? Ahora, ¿qué tenemos que lograr con esto? Este tipo de hooks son muy diferentes a los otros. La idea de esto es parar el scroll del comprador con datos concretos, no con adjetivos de propiedades, ¿bien? Tenemos que nombrar datos que impacten a nuestro comprador de propiedad ideal. Por ejemplo, vamos con algunas fórmulas o los 3 tipos más comunes que mejor funcionan y que estamos utilizando con mis clientes, tanto en TikTok, Instagram, Meta Ads, cualquier tipo de plataforma, hasta en LinkedIn, ¿bien? Primero, precio más dato único. El precio primero, luego la característica más sorprendente de esa propiedad. Ejemplo, $420.000 y tiene una pileta climatizada con vista al río. Nombrar el número, ese número tan exuberante de $420.000, lo primero que va a hacer es que justamente esa persona se quede simplemente por el hecho del número exuberante, ¿bien? Y también porque tiene pileta climatizada con vista al río. Estamos nombrando la característica más especial de esa propiedad. Cualquier persona se va a quedar a verlo por simplemente el hecho de decir eso. Ahora, estás pensando: sí, cualquier persona se va a quedar a verlo, probablemente me van a llegar leads descalificados. No, esto funciona así. Si las personas se quedan a ver tu video, la retención aumenta. Si la retención aumenta, el algoritmo te posiciona mejor. Si el algoritmo te posiciona mejor, te van a llegar leads más calificados y se hace una bola de nieve de visitas y justamente tu video se pega. En el volumen vas a encontrar tu comprador ideal, básicamente. Además de que en tanto volumen de personas, alguna de esas personas puede referirte con alguna persona interesada o con algún avatar ideal que se encuentre en su base de relaciones. Personas que quizás no le interese esa propiedad, pueden llegar a conocer a personas que sí le interesen esa propiedad y te pueden simplemente referir. Ahora, ¿por qué funciona? El precio activa el interés, el dato único activa la curiosidad y el contraste entre los dos hace que el cerebro diga: necesito ver esto. Vamos con el segundo tipo de hooks de venta. Acá tenemos lo de pregunta audaz, ¿bien? Una pregunta audaz justamente tiene que ser una pregunta específica que desafíe una creencia o plantee un escenario que el comprador quiera que sea real, ¿bien? ¿Comprarías una casa que se paga sola con el alquiler del departamento de abajo? ¿Por qué funciona esto? Justamente, las preguntas activan respuestas involuntarias del cerebro. Entonces, el espectador ya está interactuando antes de tomar una acción, ¿bien? Simplemente lo que hace el cerebro es responder esa pregunta inconscientemente y hace que se quede en el video a verlo hasta el final. El tercer tipo, y este es el más común, el que más probablemente te hayas cruzado, pero la mayoría no lo usa de forma correcta, ¿bien? Y es el de dato impactante o el dato de impacto. Básicamente la fórmula acá es el número más sorprendente de la propiedad solo, ¿bien? Ejemplo, 2 hectáreas de terreno a 15 minutos del centro. Estamos nombrando las 2 hectáreas del terreno, ese sería el dato impactante. Ahora, ¿por qué funciona? Los números concretos generan más impacto que cualquier tipo de adjetivo como: mirá esta propiedad cerca del río. Claramente cerca del río puede llegar a generar curiosidad, pero si le ponemos un número impactante antes, como por ejemplo en vez de decir mirá esta propiedad cercana al río, decimos esta propiedad está a 1 cuadra del mar, por ejemplo, o esta propiedad está a 1 cuadra de la costa. Claramente eso va a tener más impacto que si decimos esta propiedad está cerca del mar. Como te dije, casa grande no dice absolutamente nada. Ahora, 500 metros cuadrados en ladrillo impacta más.
Entonces, no vendas la propiedad en el hook, lo que tenés que ocuparte de vender es la razón para poder seguir viendo este video y que la gente se quede para aumentar esa retención y mejorar el posicionamiento del video. Vamos con ejemplos para hooks de venta. Tenemos, por ejemplo, así se ven $250.000 bien invertidos en zona. Después, esta propiedad lleva 3 semanas en cartera y ya tuvo X visitas. Te cuento el porqué. ¿Sabías que por menos de $200.000 puedes vivir en barrio cerrado con seguridad 24 horas? Y el último, esta casa cuesta lo mismo que 2 ambientes en Capital. Acompáñame a verla. Como ves, todos estos nombran un dato único o una característica fundamental de la propiedad y son impactantes al oído. Y si lo acompañamos con una buena edición, un buen recorrido de la propiedad, claramente esto genera un impacto mayor y hace que tu video se posicione mejor y aumente su retención, por lo que tu video va a ser un video con alto impacto a nivel de oportunidades. Entonces es por eso que es esencial que hagamos foco en el hook para cualquiera de nuestros objetivos, ya sea para contenido de marca personal, contenido de captación y contenido de venta. Es por eso que tenemos que destinar nuestro tiempo y la mayor de nuestras energías en el hook antes que todo el resto del video. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hook malo y un hook bueno? Ok, si se van a los gráficos de Insights o de Edits, bien, de Instagram, van a ver que un hook malo va a tener este aspecto y un hook bueno en la gráfica de retención va a tener este aspecto. Esto significa que las personas que entraron acá, simplemente el hook no generó un interés concreto y la retención bajó, las personas abandonaron el video. Esto significa que el hook fue bastante bueno, bien, generó muy buena retención y claramente hay personas que no le interesa ese tipo de contenido, por lo que se van a ir. Es por eso que la retención cae un poco, pero después se mantiene con las personas que realmente estuvieron interesadas en el video, y acá es donde encontramos nuestros leads calificados o donde están nuestras oportunidades reales. Ahora voy a nombrar características que tiene un hook malo y un hook bueno y cómo detectar si estás haciendo mal tus hooks para poder corregirlo lo antes posible y crear hooks que realmente atraigan a tus compradores ideales. Un hook malo habla de vos, no de tu avatar ideal. Por ejemplo, hola, soy Mariana, asesora inmobiliaria, trabajo en el rubro hace 10 años. A nadie le interesa, literalmente. Un hook malo es genérico, ¿bien? Por ejemplo, esta casa es hermosa, no te la pierdas. Bien, esto es normal. Acá generalmente los hooks malos son los que nombran adjetivos de la casa. Esto está completamente errado, ¿bien? Otra característica importante, tarda demasiado en llegar al punto. Por ejemplo, hay 8 segundos del video en donde no le aportás valor a tu audiencia, o 8 segundos en el video donde no le aportaste nada ni hiciste que se sientan identificados o generaste alguna emoción, ¿bien? Lo importante es generar emociones. Las personas se van a quedar si ven algo diferente o si le generaste un impacto emocional o energético en cualquier parte del video. Con estas características, el algoritmo lo que hace es que deja de distribuir el video, básicamente. Después vamos a ver las características de un hook bueno. Habla del espectador. Por ejemplo, si tu propiedad lleva 60 días sin oferta, ¿ves? Ahí no estás hablando de vos, estás hablando de tu espectador. Es muy, pero muy específico. $420.000 y tiene pileta con vista al río. Estamos especificando bien y metiéndonos en el fondo de la característica y la estamos explayando bien. O sea, estamos siendo muy específicos. Genera una emoción, ¿bien? En los primeros 3 segundos del video. Ya sea dolor, intriga, contraste. No importa la emoción en sí, lo que importa es que la genere y cómo la generas. Con estas características el algoritmo lo va a empujar simplemente por el efecto bucle que vimos anteriormente. Antes de escribir cualquier hook, hay una pregunta que tenés que hacerte y esto es lo que habíamos nombrado anteriormente, que es ¿qué emoción quiero generar en los primeros 3 segundos del video? Recordá esto, los hooks son muy exitosos y generan resultados cuando se convierten en un disparador emocional, o sea, cuando generan una emoción. Esto no lo digo yo porque me lo invento, sino que esto está probado y es cómo funciona el cerebro del humano. Cualquier tipo de cosa que consumamos que genere emociones o que genere algún cambio o un impacto emocional o un disparador emocional es adictivo, ya sea malo o ya sea bueno, ¿bien? Al fin y al cabo, las emociones son adictivas. Así que ahora vamos a hablar de las emociones en los hooks y cómo hacer para aplicarlas justamente a tus hooks desde el día de hoy.
La primera emoción, justamente como habíamos nombrado antes, es el contraste, ¿bien? El contraste es la emoción más poderosa para detener el scroll. El cerebro humano está programado para notar diferencias. Es un mecanismo de supervivencia, o sea, sí o sí, cualquier tipo de contraste que hagamos en el video va a generar que el lead o la audiencia se quede a verlo, ¿bien? O sea, por eso es muy importante el contraste. Se puede usar para cualquier tipo de contenido, para cualquier tipo de plataforma, no solamente para contenido corto, sino que para contenido largo también. Y es muy efectivo porque cuando vos mostrás dos situaciones opuestas justamente en una sola frase, es decir, en los hooks, el cerebro no puede ignorarlo. La segunda emoción es la intriga. La intriga funciona abriendo un loop mental que el cerebro necesita cerrar. ¿Cómo lo va a cerrar? Mirando el video, básicamente. Cuando empezás una historia sin terminar o relevás algo que la mayoría no sabe, justamente los espectadores o la audiencia entran en un estado de tensión cognitiva que solo se resuelve terminando de ver el video. Es la emoción más efectiva para el contenido de marca personal porque no requiere datos ni requiere números, solamente una experiencia real que está incompleta. Después, la tercera emoción es miedo a la pérdida. Es la emoción más poderosa en el contenido de captación y la más subestimada. Justamente está demostrado que las personas se mueven más para evitar una pérdida, para evitar el dolor, que para conseguir una ganancia. ¿Bien? Esto no es manipulación, aunque parezca, es simplemente entender cómo toma decisiones tu avatar ideal y tu persona ideal. Por eso lo primero que hacemos cuando entran a Real Growth es hacer un estudio del avatar ideal y del comprador ideal, del propietario ideal, para ver cómo se mueve, cómo piensa y qué contenido va a generar un impacto real para que realmente tome la decisión de trabajar con vos y consultar sobre tus servicios inmobiliarios. El propietario que lleva meses sin vender no siente que está perdiendo plata activamente. Siente que el mercado está difícil o que hay que esperar. Tu trabajo con el hook es hacerle ver el costo real de no tomar una decisión de actuar hoy mismo. Después tenemos la sorpresa, ¿bien? La sorpresa rompe una expectativa, ¿bien? El cerebro procesa la realidad en base a patrones. Cuando algo no encaja con el patrón esperado, se detiene a procesarlo. Ese momento de detención es tu oportunidad de, por así decirlo, hacerle entrar a la audiencia tu contenido, básicamente en su cerebro. Entonces, ese es tu momento. Cuando vos generás sorpresa con tu hook, cuando vos generás algo que impacta a la audiencia, se va a quedar por el simple hecho de que rompió un patrón de scrolleo. O sea, en este caso, el patrón de scrolleo. Pero puede romper cualquier tipo de patrón. Esa ruptura de patrón es la oportunidad de hacer cualquier tipo de ejecución, en este caso, mostrar el contenido, ¿bien? Así que ese momento de tensión es tu oportunidad. Ahora, después tenemos la curiosidad. La curiosidad es la emoción más versátil de las 5. ¿Por qué? Funcionan los 3 pilares por igual y es especialmente efectiva en el formato de pregunta. Cuando le haces una pregunta específica a tu avatar ideal, su cerebro empieza a formular una respuesta de forma involuntaria. Ya está interactuando con tu contenido antes de ni siquiera verlo, ¿bien? La diferencia entre una pregunta que genera curiosidad y una que no está en la especificidad. Por ejemplo, vamos con ejemplos. ¿Querés vender tu propiedad? No genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es demasiado obvia, ¿bien? Claramente. Todos quieren vender sus propiedades. O al menos los que tienen el objetivo de venderla. Ahora, ¿sabías que el 70% de las propiedades que bajan el precio en los primeros 60 días terminan vendiendo por debajo del valor del mercado? Esto activa directamente la curiosidad porque hay un dato en concreto y una implicancia directa para el avatar. Ahora, una vez teniendo en claro las emociones que existen y que podemos trasladar a nuestros hooks para hacer que nuestro contenido tenga un impacto real, lo que quiero hacer es explicarte qué emociones podés utilizar según tu objetivo. Es decir, tu objetivo claramente está basado en los pilares que vimos: marca personal, vender propiedades, captar propiedades. Son 3. Para el contenido de marca personal, lo que te recomiendo es que uses la emoción de contraste y emoción de intriga. ¿Bien? Ejemplos: de no cerrar nada en 6 meses a cerrar 4 operaciones en 2 meses con redes sociales. Después, contenido de captación: miedo a la pérdida más sorpresa. Estas son las 2 emociones que te recomiendo usar. Por ejemplo, nadie te dijo que cada mes que tu propiedad no se vende estás perdiendo dinero. Para el contenido de venta,
la curiosidad y la sorpresa son las mejores emociones que podés tocar con tus hooks. En este caso, vamos con un ejemplo. ¿Comprarías una casa que se paga sola con el alquiler de abajo? Estos ejemplos son los que te mostré anteriormente, pero acá te estoy detallando las emociones que estamos utilizando en este tipo de hooks. Lo que tenés que entender es que primero tenés que definir la emoción que querés tocar, después escribís el hook y después el resto del video. Nunca al revés, ¿bien? Primero la emoción, segundo el hook y tercero el resto del video. Bueno, ahora llegando al final del video, quiero decirte que tenés información que el 90% de inmobiliarios allá afuera no está aplicando. ¿Entendés por qué un hook funciona? ¿Por qué falla? ¿Sabés qué emoción generar según el tipo de contenido que estás creando y cuáles son tus objetivos? ¿Sabés exactamente que lo que separa a un asesor que justamente está en constante crecimiento con su contenido y que genera oportunidades con sus clientes ideales? No es el conocimiento, ¿bien? Es justamente la implementación de todo esto que venimos diciendo y todo esto que te mostré. Porque saber todo esto sin aplicarlo es exactamente igual a absolutamente nada. En esta semana voy a estar subiendo contenido para lo que resta de los videos, ¿bien? O sea, lo que resta de la estructura de un video, es decir, el desarrollo y los llamados a la acción. Así que si querés informarte sobre esto y poder crear el contenido inmobiliario que realmente llegue a tus compradores ideales y realmente genere oportunidades reales, suscríbete para no perderte este tipo de videos. Si lo que querés es implementarlo directamente en tu negocio y querés que yo mismo cree la estrategia de contenido para tu inmobiliaria y que corra tus campañas de meta y arme toda la estructura de generación de leads de tu inmobiliaria apalancándonos de la inteligencia artificial, simplemente te voy a dejar un link en la descripción para hablar, mándame ahí, vas a hablar y comunicarte directamente conmigo a mi WhatsApp y vamos a analizar tu caso, armamos un plan de acción rápido y ahí decidimos si lo implementamos juntos. Y si no lo implementamos juntos, ese plan de acción te queda para vos. Así que no perdés nada, es un ganar o ganar. Háblame por ahí y lo vemos juntos. Te mando un abrazo fuerte y espero que este contenido te haya aportado realmente el valor y la información que necesitas para que tu contenido inmobiliario logre los objetivos que te propones. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo en los próximos videos.